Hola, buenas noches, Juli, ¿cómo estás? Muy bien, Cristina, buenas noches. ¿Cómo va todo? Muy bien. Bueno, profe, buenas noches, te damos la bienvenida a nuestro debate. Nos vamos a presentar primero y ya vamos a proseguir entonces con la temática que nos convoca hoy. Mi nombre es Cristina Duarte, soy estudiante del pregrado de Psicología de la Universidad EAN. Estoy en tu clase de normatividad en gestión humana. Juli, si quieres, adelante y preséntate. Mi nombre es Juliana Lancheros, también estoy en el pregrado de Psicología, ya en el último semestre, también en la actividad de Fundamentos, y aquí listas para presentar este debate y empezar a tocar los temas que se abordaron en la primera guía. No sé si quieres que empecemos más o menos un poquito con lo que vamos a trabajar, y la idea es poder ver como la reflexión a raíz de las lecturas y de la investigación que hicimos tanto de las fuentes del derecho laboral como de las diferentes formas que pudimos identificar a lo largo de esta guía, y sobre la importancia del derecho laboral en el desempeño tanto para los empleados como para los empleadores. Sí, claro que sí, Juli. Si quieres, hablemos un poquito sobre el objetivo principal de este debate, que es como entrar a mirar cuál es la finalidad del derecho laboral y cómo nos puede ayudar a nosotros. Ujú, sí, además creo que también es importante que hablemos un poquito sobre un breve contexto histórico sobre las ideas que se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son las ODS de la UNESCO, para que también podamos abordar cómo fue surgiendo esto y cómo hemos llegado al punto en el que estamos hoy, que siento que es súper importante ver cómo esto inició. De acuerdo. Bueno, para mí te voy a contar un poco como las reflexiones a las que llegué a partir de la lectura. Inicialmente, lo primero que pude captar es que el derecho laboral tiene un propósito muy importante y es proteger los derechos de los trabajadores. Y cuando hablamos de proteger los derechos, estamos hablando de asegurar unas condiciones que sean dignas y que sean justas y se vuelve una herramienta para poder equilibrar esas relaciones entre empleadores y empleados, para evitar desequilibrios, para evitar abusos y obviamente haciendo coherencia con promover entonces justicia social, promover salarios, promover ambientes, promover desarrollo profesional en esa relación que se está llevando a cabo. Mira que yo estoy súper de acuerdo contigo en eso, y cómo pues el tema de la protección a los trabajadores pues cada vez es mucho más importante. Sin embargo, creo que en este momento estamos en un reto muy importante, y es cómo hacer para también fomentar un entorno productivo que permita esa flexibilidad del crecimiento económico, pues porque creo que los avances y cómo hemos ido modificando, y la pandemia realmente yo creo que nos obligó a ver otras opciones. Creo que es importante que se pueda encontrar un equilibrio entre esa protección y también en la eficiencia, pues para poder garantizar cualquier tipo de éxito en los diferentes sistemas laborales que hoy en día hay, pues porque antes no teníamos el teletrabajo y mira que ahora, entonces que sí, que no, que si es justo o no es justo, y todas estas dinámicas que ahorita se han venido evidenciando. Claro. Mira que cuando yo estaba leyendo, por ejemplo, los documentos de la guía, me doy cuenta que hay todo un trabajo detrás para poder construirlos y al mismo tiempo, de pronto por mi edad, conozco un poco del contexto detrás de cómo hemos llegado a este tipo de documentos y me parece importante recalcarla en el debate del día de hoy, porque en las relaciones entre empleador y empleado, no siempre fueron protegidas y no siempre fueron derechos a los que tenían acceso los empleados. De hecho, estudiando en mi pregrado anterior de ingeniería industrial, recuerdo hablar mucho sobre Richard Arkwright, es considerado como el padre de lo que hoy conocemos como las fábricas, en donde se unen en el mismo sitio las personas que van a hacer una labor manual en esa época, con la revolución industrial, te estoy hablando siglo XIX,
en donde los trabajadores no tenían ningún tipo de derecho, o sea, las jornadas laborales eran supremamente extensas, la paga era mínima, las condiciones en las que ellos trabajaban en cuanto a luz, en cuanto a posición, en cuanto a ventilación, todo este tipo de cosas eran paupérrimas. Entonces, siento que lo que leímos hoy en día es un compendio de un trabajo que se viene trabajando durante siglos para poder llegar a donde hemos tenido que llegar. No sé si tú recuerdas, Juli, que una de las razones por las que nosotros celebramos el Día de la Mujer tiene que ver con un incendio que hubo en una fábrica en Nueva York que hacía camisetas y que solamente contrataban mujeres y las hacinaban. Y la razón por la que sucede este incendio es que todas las salidas de emergencia estaban cerradas porque no las dejaban salir por el tema del horario laboral. Las tenían ahí encerradas. No sé si te acuerdas de pronto de ese dato. Sí, 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 lo tengo súper claro. Sin embargo, pues creo que es valioso, pero creo que también es importante que veamos la actualidad, cuáles son los retos que hoy están teniendo, ¿no? Porque eso, y pues agradezco esa historia porque a la final fue esa historia la que hizo que se pudiera intervenir ese proceso y fue la historia la que hizo que pues hoy ya por lo menos se busquen que las empresas tengan un sistema de gestión y salud en el trabajo, que eso antes pues uno decía, es lo que menos importa y hoy en día es algo que ya está regulado. Pero creo que el mundo actual, yo creo que la pandemia definitivamente como que sacudió cómo funcionaba todo y eso también debe incluir todo este sistema de derecho laboral, también debe incluir esa promoción del empleo y la competitividad, porque las empresas yo creo que necesitan ser competitivas, valga pues, repetir la palabra, para poder sobrevivir, prosperar, sobre todo en esta economía actual. O sea, estamos en una crisis muy importante y eso está pidiendo una flexibilidad tanto en la contratación como en las condiciones laborales. La pandemia hizo que la gente dijera, no, pues mejor trabajo desde la casa, gasto menos, soy más eficiente porque gasto menos tiempo, porque antes, pues en transporte eran 2 horas de ida y 2 horas de venida, ya son 4 horas, más las 8 horas que trabajas, más llega a tu casa y si tienes hijos, más un montón de cosas que hace que ya las leyes que a veces son tan rígidas, pues hace que ya no se pueda contratar la gente de la misma manera en la que se contrataba antes. Y eso está haciendo que las empresas incluso estén yéndose a la informalidad o a trasladar sus operaciones pues a otros países y hacer las cosas de una manera como no tan legal, por decirlo así. Y si nos vamos a un poco al lado EDS de la UNESCO, pues hay un objetivo que es súper específico en eso, que es el 8 donde dice que se debe promover esa necesidad de un trabajo decente, un crecimiento económico y que las leyes tienen que facilitar ese acceso a esos empleos que sean sostenibles, que no como atenten a esos derechos fundamentales. Y hoy en día, pues hay mamás cabezas de familia que literal hay en ocasiones que tienen que dejar a sus hijos en la casa solos porque la empresa les dice, no, si no viene a trabajar, siendo un puesto de escritorio, ¿no? O yo entiendo que un puesto operativo, pues es muy difícil hacerlo desde casa, pero siendo un puesto de escritorio, que lo pueden hacer remoto, es como de, no, pues si usted no viene, pues no, de malas. Sí. Y ahí también se están vulnerando no solo los del trabajador, sino también de los niños. Es interesante cómo los contextos históricos influyen en la evolución de la legislación laboral, porque cada vez vamos teniendo documentos que están actualizados a los fenómenos que van sucediendo alrededor. Em, Ujú, para mí fue muy interesante leer, yo soy como súper fan de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y fue muy ujú, interesante investigar un poquito acá y entender, por ejemplo, cosas en donde ya hoy en día estamos hablando que el trabajo no es una mercancía, o sea, no es algo que sea negociable. Eh, Debe existir sí o sí la dignidad en trabajar en todas las relaciones que hay laborales, o sea, el trabajo debe ser siempre digno. Y, y cuando hablamos de esto, empezamos a entender que la protección no es solamente un derecho, sino que es una obligación de todos, del gobierno, de las empresas, para garantizar que toda relación laboral sea tanto justa como equitativa. Y hoy en día tenemos figuras.
interesantes, como por ejemplo la libertad sindical, que era algo que, a lo que se oponían muchísimo en el siglo XX. Em, y también tener una igualdad salarial que, por ejemplo, nosotros sabemos que hay una brecha de género en la igualdad salarial, pero cada vez más veo que hacen más cosas para tratar de reducirla. Y obviamente temas de condiciones laborales que sean realmente seguras, ese tipo de cosas no pueden ser negociables independientemente del contexto económico. Yo conozco, por ejemplo, en petróleos, yo trabajo en una OPEC en petróleos y las personas que en los Emiratos Árabes trabajan apagando pozos con dinamita, pues están trabajando en unas situaciones de un altísimo riesgo, pero la cantidad de trabajo que hay detrás para poder asegurarles que ellos puedan hacer esa labor, em, pues ya no es negociable. Ese tipo de seguridad ya no es negociable porque ya está ahí disponible y es importante saber y entender que estos derechos son fundamentales para poder mantener la justicia social. Ujú. Mira que yo estoy completamente de acuerdo contigo en eso. Y voy a tocar otra vez el tema de la flexibilidad, sobre todo pensando en las pequeñas y las medianas empresas. Como que las instituciones grandes siento que es como mucho más fácil estandarizar esos procesos porque tienen una estructura mucho más amplia, pero unas pequeñas y unas medianas empresas que a duras penas tienen un área de recursos humanos, tener un sistema tan rígido donde tienen que cumplir las leyes, donde tienen que cumplir unos como estándares sin que como que limitándoles la posibilidad de esa flexibilidad, pues también ahí te puede mirar ese tema de la justicia social que tú estás hablando, porque pues yo me pregunto, ¿qué pasa si un sistema de leyes rígido hace que las empresas no puedan adaptarse y eso termine reduciendo en los empleos o informalizando los empleos? Que es lo que a veces vemos como de bonificación por debajo, que es algo que no se registra, que es algo que entonces si no se registra, entonces en su seguridad social no está el aporte, entonces después cuando se pensione no se le reconoce ese aporte. Y yo creo que la flexibilidad no tiene que significar eliminar esos derechos, sino que también le permita adaptarse al mercado como está hoy en día, porque no podemos seguir comprendiendo al mercado hace unos 60 años, porque hoy es completamente distinto. Ya he mencionado el ejemplo del teletrabajo, que pues definitivamente es completamente distinto. Ya el teletrabajo nos está mostrando que ya no es necesario trabajar por cantidad de horas, sino también trabajar por objetivos o, eh, o cómo trabajar en ese diálogo constante de relación con el empleador. Ya no somos máquinas, sino ya también somos seres humanos los que estamos trabajando. Y también creo que es importante que utilizando la jurisprudencia, una de las fuentes del derecho, es empezar a estudiar esos procesos que están haciendo hoy para poder empezar a mirar cómo se puede regular esas nuevas metodologías y esas nuevas necesidades que está generando el empleo. Sí, de acuerdo, tiene que haber como un equilibrio, porque si bien, como lo entiendo yo, el empleador y los derechos no, el empleado y los derechos del empleado existen porque existe un empleador, así que también hay que tener como un dulce equilibrio en donde se respeten las vías por parte y parte para permitir la competitividad, para permitir la productividad, pero también el trabajo digno, el trato digno y todas las características que me gustaría que empezáramos a hablar de ellas ahorita, Juli, porque eh, salieron palabras que me parecieron muy interesantes, como por ejemplo, vi que el derecho laboral es tuitivo. Yo no conocía esa palabra, tengo que ser honesta. La busqué en el diccionario y vi que significa que es guardar y proteger. Y esa característica del derecho laboral, de que sea tuitivo, significa es precisamente eso, que protege al trabajador como la parte más débil en la relación laboral, pues es la única que, o sea, no tiene acceso a esa utilidad y a esa infraestructura que sí tiene el empleado. Entonces, entender esa relación es importante. También que es de orden público, también se habló en las lecturas, que significa que las disposiciones laborales no pueden ser renunciadas ni tampoco se pueden modificar a detrimento del trabajador. Em,
si hay promociones a una persona porque hubo una evaluación de desempeño que votó como resultado una mejor propuesta, no puedo cambiar de parecer 6 meses después y jalarlo para atrás porque le estoy cambiando las condiciones bajo las cuales se está trabajando. Ujú, También otra característica que vi, de las que recuerdo, es la irrenunciabilidad de los derechos. Esto me encanta porque, pues, no importa que haya coerción, no importa que haya presión de ningún tipo, un empleado no puede nunca renunciar a sus derechos básicos porque es que no es potestad del empleado, sino es algo que está muchísimo más arriba en nivel de jerarquías legales. Em, y esto es importante entenderlo porque no hay nada que yo pueda poner en un contrato cuando contrato a alguien, valga la redundancia, que haga que esos derechos sean renunciables para el trabajador. Y lo último que me pareció también muy interesante fue lo del principio de primacía de la realidad. Em, que lo que ocurre en la práctica tiene más peso de lo que realmente se estipula formalmente en un contrato. Eso me pareció interesante. sí, y sabes, yo también quiero agregar algo ahí porque me pareció súper interesante el tema de la adaptabilidad, porque creo que con el tema de la renunciabilidad, pues de ciertos derechos, pues hay temas que yo sigo con mi tema de flexibilidad y es que eso nos va a permitir poder tener pues la evaluación de esos derechos, ¿no? Porque ahorita la economía se está funcionando distinto, los empleos están funcionando distinto y el mejor ejemplo que estamos viendo ahorita es en las redes. Ahora los TikTokers y los influencers y los YouTubers y son independientes, pero no son independientes, pero son empresarios, pero no son empresarios. em, y como, si vamos a ver, hay como muchos vacíos en ese proceso donde no se sabe bien cuáles son esas eh, formas de contrato de ellos, si son independientes o son dependientes, porque pues son independientes porque pues no tienen su jefe, pero a la final sí, porque son contratados por las marcas. Entonces ahí, ¿cómo se cuidarían sus derechos para ofrecerles esa protección justo frente a esta necesidad que se está presentando? Y si lo vemos con el tema se me olvidó esa palabra, y, no, el principio, el último que dijiste, el de El principio de primacía de la realidad. ya de la realidad, ese. Es que tengo el de la irrenunciabilidad, el del principio de la realidad, pues que a la final hay muchas cosas que se hablan, pues por las redes de no, mira, y te doy tanto y tú publicas tanto y lo intercambiamos ahí, pero es algo que está como sí, pero no, pero los protege, pero no los protege, y que es una flexibilidad que hoy está pidiendo en el derecho laboral. Sí, yo estoy de acuerdo en que se necesita adaptación, pero la adaptación no debe tampoco llevarnos a perder de vista que hay unas características que son fundamentales. Siempre debemos asegurarnos que el principio de equidad se mantenga firme, por ejemplo. Em, Ujú, y a medida que vamos cambiando los contextos, a medida que vamos cambiando los tipos de trabajo, las relaciones laborales, van a ir surgiendo nuevas formas de trabajo. Y yo creo que la respuesta no debe estar en reducir las protecciones, sino ajustarlas, mm, ujú, dependiendo de la función, dependiendo de muchas variables, para que sigan cumpliendo la función que tienen estas características. Ahora, por ejemplo, que tú hablabas de la pandemia, el tema de lo del trabajo remoto, em, las personas que trabajan con un cargo remoto, por ejemplo, eh, hay mucha gente que entra en la informalidad, por lo que no entras tú a una infraestructura del edificio, la fábrica, o lo que sea. Entonces no se les paga, por ejemplo, seguridad social. Y este tipo de cosas no puede suceder porque sin importar que no tengas un empleo tradicional de que te vas tú hasta una oficina, no debemos entrar en una precarización laboral que entra en detrimento y entra a violar esos derechos que tiene
el empleado. Yo recuerdo, no sé si recuerdas hace unos años, que una ministra de Trabajo, Alicia, se me escapa el nombre, estaba empezando a proponer el trabajo por horas para los ingenieros de software. A mí este tipo de cosas como que yo digo, no entienden lo que hace un ingeniero de software porque es que el ingeniero de software no necesariamente tiene que estar echando código para estar trabajando. Hay muchas otras cosas que suceden en donde uno tiene que hacer unos mantenimientos que no necesariamente suceden en una hora en la cajita. Entonces, no todos los trabajos los podemos meter en las mismas cajitas, tenemos que adaptarnos, como lo dices, flexibilizarnos, pero siempre mantener como prioridad, mantener estas características y estos derechos. Mira que ahorita que nombras eso, justamente algo que yo estaba pensando, que va una vez más con lo de la flexibilidad, es todo este proceso que se está haciendo con el tema de la disminución de horas laborales, ¿no? Que empezamos en julio, que ya empezamos a 46 horas. Y como muchas empresas se han visto como ahogadas en cómo cumplir esta norma sin explotar a su gente, pero tampoco ellos perder, porque entonces ahora pues pasamos de 48 a 46 horas y uno dice, "Ay, bueno, son 2 horas". Pero si uno se pone a mirar, eso ha hecho que también las empresas empiecen a tener que pagar horas extras, porque entonces si se pasa de esas horas han tenido que empezar a pagar horas extras y se empieza a perder ese desequilibrio. Y algo que pues, al yo trabajar con empresas, lo que me dicen, pues si la idea es llegar a 42 horas y ahorita a 46 nos estamos viendo ahogados, ¿qué va a pasar? Y es que el 42 horas no es en 10 años, es de aquí a 2 años. Sí, Y como esa rigidez en la norma de si es a partir de este momento es hora extra, si es además que si es hora extra nocturna, diurna, una cosa, toda ese rigidez en ese proceso, pero se hacen los cambios, está haciendo que las empresas no sean competitivas en las labores y los trabajos sean incluso más pesados, si los vamos a ver, y está siendo mucho más difícil innovar em, para poder mantener esa esencia sin que se rompa esa estabilidad, crecimiento, innovación y en la mejora también del empleado, pero pues también en la mejora del empleador, porque pues tiene que ir, lo que tú dices, tiene que ir en equilibrio. de acuerdo. Entonces, creo que este es un ejemplo que ahorita es perfecto para todo lo que estamos hablando. Sí, sin embargo, hay argumentos de parte y parte. Transpórtate al siglo XX con el ejemplo que dio Richard Arkwright y que le Ujú, dijéramos, óyeme, es que las personas que están en tu fábrica no pueden trabajar más de 10 horas seguidas porque eso no está bien. Que es algo que ujú, para ti, para mí hoy en día es como normal, o sea, la jornada laboral son 8 horas, 9 máximo, y tengo derecho a una hora de almuerzo, ¿no? Entonces, para ujú. nosotros eso era normal, para Richard Arkwright en el siglo XIX, XVIII, era como Ya lo esto está. que estamos mencionando, ¿no? Como, ¿cómo vamos a pasar en 2 años a 42 horas? Entonces, los contextos son importantes, los puntos de enunciación son importantes y hay que mantener el equilibrio y hay que entrar a revisar cómo logramos todos generar mejores condiciones para todo el mundo. O Ujú, sea, hablando de los objetivos de desarrollo sostenible de la UNESCO, por ejemplo, del objetivo 8 que tú estabas mencionando ahorita. sí. ¿Cómo puedo yo tratar de promover empleo pleno y productivo si como empresa mi carga, digamos, de costos es tan grande por todo lo que hay detrás del derecho laboral, por todos los parafiscales, el SENA, salud, pensión y todo este tipo de cosas, tiene que entrar a dirimir algo en el gobierno para poder equilibrar y que yo pueda mantener mi productividad y yo pueda Ujú. mantener mi utilidad y los mercados me sigan a mí sirviendo y yo pueda seguir generando empleo full productivo
sin entrar en detrimento del derecho laboral ni de los derechos que tienen las personas. Y pongo el caso específicamente, por ejemplo, en petróleos ahorita, sobre el tema de los sindicatos. Em, Como uno de los derechos que se tienen es a negociar colectivamente, por ejemplo, no es solamente el tema del salario, sino el tema de negociar colectivamente. La disparidad de salarios que hay en sectores como el de petróleos es increíble. Y todo tiene que entrar en un muy buen equilibrio porque ni tampoco quiero unos salarios que sean una cosa absurda, pero tampoco quiero fomentar entonces contratar mano de obra no calificada porque la gente va a decir, no, pues ya no más estudiamos porque en petróleos me pagan muy bien por ser paletero, por ejemplo, que es una mano de obra no calificada. Entonces sí siento que necesitamos encontrar como ese nivel. em, y reconocer que la parte en esta relación de empleado-empleador, el que tiene más que perder es el empleado. Mm. Sí, sí sí, como sea, también creo que que la economía y que la actualidad también es otro reto adicional, porque entra como en ese balance de cómo cuidar al empleado sin que el empleador deje de existir, ¿no? De Porque acuerdo. a veces en ese equilibrio de cuidar al empleado, pues el empleador se ve como en un riesgo de, al ser las leyes tan estrictas, que es lo que yo te venía diciendo, tiene que entrar en un proceso que a veces, dada la situación y frente a los diferentes capacidades de competitividad de las diferentes empresas, pues hace que para algunos no sea sostenible tener la carga adecuada laboral versus todas las normativas laborales que tienen. Entonces, al ser tan ley, pues hace que no se pegue del que dices. Entonces, por eso yo insisto mucho con el tema de la flexibilidad para que se puedan adaptar a esas nuevas realidades y se puedan generar esos empleos de esos sectores emergentes. Yo creo que el enfoque está mucho en las empresas que están siendo emergentes ahorita en este momento, que es el ejemplo es la tecnología y los servicios digitales, que es algo que está, pues creo que es lo que está moviendo la economía hoy en día, me atrevería a decir desde mi ignorancia, pues porque tampoco sé mucho de, y desde ahí empezar a poder utilizar ese proceso. Por ejemplo, yo creo que una gran idea es que empezar a fomentar el trabajo por objetivos. Si vemos Colombia, no es un país que está acostumbrado a trabajar por objetivos. Hay gente que acabó y tiene que quedarse las 8 horas porque las tiene que cumplir, pero ya acabó hace 2 horas. Entonces, cuando dicen, ah, no, eso está ocupado, entonces tenemos que llenar de más trabajo a esa persona para que gastar las horas. Y ahí es donde se empieza ese detrimento del bienestar del empleado. Y si Colombia se acostumbrara en las empresas colombianas, porque pues hay empresas de Colombia que tienen normas de Estados Unidos, son empresas que trabajan por objetivos. Sí, Como no está esa flexibilidad, es como no tiene que cumplir las horas o si no me las debe. ¿Sí me va a entender? sí, Entonces, para que se puedan entrar en como en ese equilibrio, en ese balance, que es, creo que es la nueva forma en la que podríamos empezar a trabajar, pienso yo. perfecto. Bueno, pues Juli, creo que ya se nos acaba el tiempo. Creo que podemos concluir que los contextos son importantes, los derechos son importantes, el equilibrio es importante y todas las características de las que hablamos ahorita subraya la importancia de que el trabajo decente y el crecimiento económico deben llevarse de la mano, Mm, em, y que hay que definitivamente pensar en adaptar los marcos laborales para que protejan al empleado ujú. sin frenar el progreso de una empresa. ¿Estarías de Totalmente, acuerdo con esta conclusión? totalmente de acuerdo. Listo, perfecto, Juli. Entonces, profe, esperamos que te haya gustado nuestra conversación. Son cositas que fuimos hablando Juli y yo durante el transcurso de la semana realizando la guía. Y pues nada, ya este sería nuestro debate. Muchas gracias, Juli. A ti. A ti por esa sabiduría y por poder dialogar sobre un tema que creo que es muy
tiene tanto de ancho como de profundo, porque son muchos aspectos que hay que evaluar. Mucha tela que cortar, así es. Gracias. Exactamente. Muchas